Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están amigos y amigas de Portavoz Noticias? Damos inicio a una nueva entrevista del día domingo aquí en nuestro noticiero. Esta semana, puntualmente el 4 de febrero, se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, lo que sin duda supone muchos desafíos y hay mucho que conversar respecto a esta materia, porque indudablemente es una de las enfermedades que más repercuten a lo largo del país. Pero para profundizar un poco más respecto a estas materias nos encontramos con el jefe del área de cuidados paliativos de la clínica alemana, el doctor Javier Quilodrán. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto saludarlos. Doctor, sin duda alguna que hay harto para conversar, pero creo que tenemos que partir desde lo más simple hasta lo más complejo y un poco llegar al concepto de qué es un cáncer. Cuando hablamos de esta enfermedad, ¿qué es lo que entendemos en general por cáncer? A ver, el cáncer es un concepto que incluye un conjunto de enfermedades donde lo que está como factor común en ella es un crecimiento de las células incontrolado. Ese es el principal componente. Pueden ser células de cualquier órgano de nuestro cuerpo y que en particular en lo que llamamos cáncer, además tienen la particularidad de poder invadir e irse a otros lugares del cuerpo y dar lo que llamamos también metástasis, que es el principal riesgo. Por lo tanto, es eso, es una enfermedad donde las células descontrolan su capacidad de crecimiento y lo hacen en forma no controlada y con capacidad de dar compromiso a distancia. Puede ser en cualquier órgano y puede afectar a cualquier persona. Perfecto. Cuando hablamos de este descontrol de las células que termina por llegar a este concepto de la metástasis, ¿qué es puntualmente el efecto particular que generan estas células en los distintos organismos que se ven afectados en cada uno de los cánceres? Ya, esto es interesante porque el cáncer, al hacer un crecimiento descontrolado de las células, ocasiona problemas por muchas formas. Y esto es importante porque cuando nosotros enfocamos un tratamiento, no atendemos solamente al tumor, al crecimiento del cáncer, sino que entendemos que hay una afectación completa de la persona. Y esto es porque, si bien el tumor mismo o el crecimiento celular puede afectar porque está creciendo en un lugar donde incomoda, donde duele, donde molesta, donde genera sangrado, donde genera ciertos síntomas, además de eso, los tumores tienen la capacidad de producir sustancias que afectan nuestro estado general. Y muchas veces los pacientes detectan su cáncer porque empiezan con mayor cansancio de lo habitual, con baja de peso no explicada, no tienen claro, con síntomas que en realidad no tienen que ver con el tamaño o la ubicación del cáncer, sino que son secundarios a el, el proceso que el cáncer está consumiendo dentro de la persona, las energías que consume. Perfecto, porque lo tradicional que uno está acostumbrado quizás a ver es que se empiecen a detectar estas enfermedades mediante algún tumor, alguna protuberancia en alguna parte del cuerpo, pero en estos otros casos donde uno empieza a sentir estos síntomas quizás atípicos de la condición basal en la cual uno se mueve en el día a día, ¿cuáles son quizás las recomendaciones para decir, bueno, es importante que a estas condiciones extrañas empecemos a darle un seguimiento, un monitoreo, porque pudiese llegar a terminar en una enfermedad, o podría estar siendo silenciosamente una enfermedad bastante invasiva como lo es el cáncer? Ahí es una excelente pregunta porque queremos intentar que todos nuestros pacientes lleguen muy a tiempo a consultar. Cuando un paciente está bajando de peso, cuando un paciente está con mucho dolor, cuando un paciente no está comiendo o está muy fatigado por culpa del cáncer, lo más probable es que estemos con la enfermedad muy avanzada. Por lo tanto, la idea es encontrar signos o algunos síntomas de alarma un poco más precoz. Y entre esas cosas hay algunos que recomendamos estar muy atentos. Siempre la palpación de algún bulto en cualquier parte de un tumor, en la mama de una mujer, en los testículos de un hombre, en la piel, un lunar que pica, duele, molesta, sangra. Siempre tenemos que estar atentos a esos signos. Otras cosas, por ejemplo, un sangrado en las deposiciones. Eso es un signo de alarma importantísimo para consultar. Aparición de un síntoma persistente, por ejemplo, una tos que, por ejemplo, tratamos como neumonía y no se pasa,
es importante después de un primer tratamiento tener un estudio de imágenes correspondiente. Y lo otro, ojalá llegar aún más temprano, y para eso tenemos la posibilidad de algunos exámenes preventivos que pueden detectar un cáncer a tiempo. Estoy pensando en las mamografías en las mujeres, el Papa Nicolau en las mujeres, el antígeno prostático en los hombres, y estoy pensando en la colonoscopía, que en hombres y mujeres puede detectar un cáncer de colon o recto a tiempo. Perfecto. Y me quiero quedar un poco en ese concepto, ¿no? En la detección temprana, en la importancia que tiene el poder atajar un poco esta enfermedad desde el inicio, desde lo antes posible. ¿Cómo se va desarrollando también, cómo va mutando el cáncer? ¿Tiene fases definidas para decir, bueno, ojalá tratar de afirmarlo antes de que esto escale, que esto avance y ya tenga un viaje un poco más sin retorno respecto a la enfermedad? Efectivamente, y esto es tremendamente valioso porque hemos aprendido en el último tiempo que efectivamente el fenómeno del cáncer es un fenómeno dinámico, que no es un evento y todo cambió, sino que se van juntando alteraciones en las células que llevan al desarrollo del cáncer, a los diferentes cánceres que tenemos. Y por lo tanto, tenemos en algunos cánceres la oportunidad de detectarlos a tiempo. Y aquí, incluso yo voy más atrás aún. Primero, y lo más importante, tenemos capacidad de prevención. Hoy día más de la mitad de los cánceres están relacionados al tabaquismo. Es un factor de riesgo que podemos evitar. Dos, hay muchos cánceres relacionados con nuestro estilo de vida poco saludable, lo que llamamos el estilo de vida occidental. Alimentación poco sana, poco ejercicio o aumento del sedentarismo, el tabaquismo que mencionamos, y eso también son intervenciones que han mostrado beneficio. Cosas tan sencillas como el uso del factor protector solar cuando vamos a exponernos al sol, importantísimo, factores ojalá sobre 50 que nos protejan. Eso es prevención, porque sabemos que los primeros fenómenos que ocurren son daños celulares inducidos por el sol, inducidos por el cigarro, y eso los podemos evitar. Ya cuando se está desarrollando el cáncer o tenemos etapas precancerosas, tenemos algunas formas de detectarlo. Un ejemplo clásico es el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es un examen que detecta alteraciones en las mujeres incluso antes de tener el cáncer, y podemos llegar muy a tiempo, un poquito antes que el cáncer se desarrolle. Y después, ya cuando el cáncer se ha instalado, el cáncer crece en forma lenta al principio y puede desarrollarse más rápido después. Y ahí tenemos la ventaja de poder detectarlo a tiempo. Ahí tenemos la oportunidad de una mamografía, la oportunidad de una colonoscopía. La idea es que estemos muy atentos a los estudios preventivos que tenemos, pero también a los síntomas o molestias que nos llamen la atención. Un sangrado en deposiciones, como comentaba, o un lunar que cambió de conducta. Perfecto. Doctor, en este mismo caso, usted hablaba, ¿no?, que tiene mucho que ver con las costumbres, los hábitos que tenemos respecto a alimentación, a estar constantemente utilizando el bloqueador solar y que son costumbres que se nos deberían inculcar desde muy pequeños. Acá entrando ya de lleno en respecto al desarrollo de la misma enfermedad y de los rangos etarios, uno, hay rangos etarios que tienen mayor factibilidad de que aparezca o no aparezca un cáncer, y lo otro es, desde alguna edad se empieza a recomendar estos chequeos constantes como ya parte de la rutina y no esperar puntualmente a tener alguna sintomatología que es lo que te lleve a controlar, sino que tenerlo como fijo en la rutina anual, una o dos veces al año, no sé cuál será la frecuencia, nos dirá usted, pero hay una edad donde ya la recomendación es realícese los chequeos constantemente. Sí, y aquí es súper importante, primero, y en función de la pregunta de respecto a la edad, el principal factor de riesgo para cáncer es la edad. Lo que pasa es que es un factor de riesgo no modificable, yo no puedo cambiar mi edad, pero es el factor más importante de riesgo. Sabemos que el cáncer ocurre más frecuentemente en las personas mayores, o mientras más edad tenemos, más riesgo de tener cáncer vamos a tener. Y por lo tanto, es súper dinámico el momento de los estudios, y aquí hay diferencias en las opiniones de diferentes lugares del mundo, diferentes sociedades científicas, y también diferencias en los accesos que tenemos en el sistema público y privado para estudios preventivos. Pero recomendaciones generales es que las mujeres hagan su Papa Nicolau desde que inician la actividad sexual, la indicación de una mamografía,
Está discutido si desde los 40, 45, 50 años, como se hace generalmente en Chile, pero empezar tempranamente, o si la mujer tiene un familiar con cáncer de mama, 10 años antes del familiar que haya presentado cáncer de mama. La colonoscopía, que es el estudio que se hace para evaluar si hay presencia de cáncer de colon o de recto, también es un estudio preventivo recomendado sobre los 50 años en hombres y mujeres o 10 años antes del familiar que haya tenido cáncer familiar. Cuando yo hablo de eso es primer grado, es papá, hermano, hijo, de cercanía inmediata. Y en esos datos es súper importante considerar también que hoy día tenemos políticas públicas de prevención. O sea, el Papa Nicolau es parte de una política pública, la mamografía también es parte de una política pública y hay que tener la oportunidad de usarlos porque son realmente métodos que permiten una prevención activa. No, y que también son políticas públicas enfocadas a la alta tasa de mortalidad que muchas veces llegan a tener esta enfermedad y la trascendencia que termina estando en los decesos a nivel nacional por causa de cáncer. Y ahí un poco donde quería seguir la conversación, seguir esta entrevista, porque por un lado me gustaría saber cuáles son los cánceres más frecuentes que uno está quizás habituado a ver en Chile y por otro lado, quizás cuáles son los que son más invasivos y tienen tasas con menor posibilidad de retorno, con mayor deceso. ¿Cuál es la situación a nivel país respecto a esto? Ya, en general, la situación en el país que estamos viviendo es reconocer el cáncer como una patología que está causando la mayor cantidad de muertes en el país. En los últimos años, el cáncer en varias regiones ha pasado a ser la principal causa de muerte por sobre las enfermedades cardiovasculares. Y eso hace que sea un tema de salud pública muy relevante. Ahora, ¿cuáles son los cánceres que nos afectan a nosotros? No diferimos mucho del resto del mundo. En hombres, el cáncer de próstata, en mujeres, el cáncer de mama, en todos los sexos, el cáncer de colon. Particularmente en Chile, el cáncer gástrico es bastante frecuente, el cáncer del estómago, y en las mujeres el cáncer cervicuterino. El de cuello uterino sigue siendo un cáncer prevalente. Y así tenemos que tener en cuenta, pero cuando hablamos de mortalidad, si bien siguen siendo estos cánceres muy importantes, el cáncer de pulmón pasa a ser un cáncer también relevante como causa de muerte en nuestra población y en nuestra particularidad, a diferencia de otros países del mundo, el cáncer de vesícula biliar también tiene un número de pacientes afectados bastante importante. Perfecto. Doctor, vamos a seguir conversando este interesante tema, pero tenemos que irnos a un pequeño corte comercial aquí en Portados Noticias y ya volvemos con la entrevista el domingo después de un pequeño corte comercial. Prendes una herramienta y en una sola chispa puedes prender un incendio forestal. Prendes un basural y prendes miles de hectáreas de bosque. Prende fuego y en un descuido prendes cientos de casas. Apaga antes que prenda. Provocar un incendio forestal es un delito. Por eso, no uses herramientas que generen chispas sin la debida prevención. No quemes basura. No hagas fuego al aire libre. Prepara tu casa y el entorno de esta. Y si ves un incendio, llama de inmediato a los siguientes números. Porque prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Que lo cumplas feliz. Y acá tenemos. 1, 2, 3. La servilleta. No cambies vivir estos momentos por vivir en la cárcel. Provocar un incendio forestal es un delito. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Ya estamos de vuelta y veníamos conversando, ¿no?, respecto a la situación país sobre el cáncer. Esto porque el 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y cerramos la parte número 1 de la entrevista hablando un poco de cuáles son los cánceres más presentes a nivel país y a nivel mundial. Y ahora vamos a la otra vereda porque estábamos hablando de la enfermedad y ahora tenemos que hablar un poco del tratamiento.
Mucho se habla de lo invasivo de los tratamientos, de que está esta quimioterapia, de que está esta radioterapia. Doctor, ¿cómo funciona el tratamiento para las personas que padecen del cáncer y por qué muchas veces es tan invasivo? A ver, en general, los pacientes que tienen un diagnóstico oncológico, vamos a definir su tratamiento en función de qué tan avanzado está el cáncer. Y esto es muy relevante y aquí viene el motivo principal por qué uno insiste tanto en el diagnóstico temprano. Es muy distinto tratar a un paciente con un cáncer muy recién iniciado que a un cáncer muy avanzado. Es más probable que le ofrezca curación a un paciente con cáncer avanzado, perdón, localizado, que a un paciente con cáncer avanzado, y los tratamientos que se va a someter probablemente sean menos agresivos y menos costosos. En ese sentido, la agresividad del cáncer se mide básicamente por la presencia o no de metástasis, que son células que salieron del órgano de origen y se van a otro órgano del cuerpo y afectan otros sitios. Y en general, en la mayor parte de los cánceres, no voy a poder ofrecer un tratamiento curativo en esos casos. En algunos cánceres sí, probablemente, pero en la mayor parte no. Y por lo tanto, cuando enfocamos el diagnóstico de un cáncer, nuestro primer concepto es buscar en un equipo multidisciplinario cuáles son las mejores opciones. Esto es lo que van a conocer muchas personas como el comité oncológico o la junta médica, que es un equipo que discute para este paciente en particular con esta situación de cáncer y toda su realidad, cuál es el mejor tratamiento que le podemos realizar. Y nuestros tratamientos incluyen múltiples opciones. Opciones que buscan sacar el cáncer, estoy pensando en las cirugías, pero también tenemos opciones que buscan controlar localmente el cáncer, que no siga creciendo y ojalá eliminarlo, como la radioterapia, y opciones como lo que llamamos terapia sistémica, que incluye las quimioterapias, las inmunoterapias o algunas terapias más modernas en pastillas, que buscan que el cáncer sea controlado, en algunos casos eliminarlo o en algunos casos evitar que crezca. Y junto con estos tratamientos que buscan eliminar o controlar el cáncer, se ofrece a todos los pacientes la posibilidad de ingresar a cuidados paliativos que permite el manejo de los síntomas, ya sea del mismo cáncer o de los tratamientos que el paciente está recibiendo. Perfecto. Sí, ya quería entrar de lleno al tema de los cuidados paliativos porque hay dos focos, ¿no? Asumo que están las personas que tienen que aprender a convivir con la enfermedad y están los casos de los adultos mayores que ya tienen un cáncer en un estado más avanzado, que se hace un poco esta lucha para que su último ciclo de vida termine con esta idea del buen vivir, ¿no? ¿Dónde surge quizás este concepto de los cuidados paliativos y cómo termina influyendo este trabajo multidisciplinario que se genera en el bienestar de una persona que está sumamente enferma? El primer concepto que hay detrás de esto es que el cáncer no es un puro tumor. El cáncer es una enfermedad que afecta a toda la persona y muchas veces a su entorno familiar inmediato o a su situación laboral. O sea, es una enfermedad que en general afecta más allá de solo el tumor o la masa que está creciendo. Y por lo tanto tenemos que entender que somos personas que somos más que un cuerpo físico y nos tenemos que preocupar de la parte psicológica, salud mental y espiritual de cada persona. Y en eso se preocupa cuidados paliativos. Cuidados paliativos es una disciplina que nace originalmente hace muy poquitos años, 50, 60 años, preocupada de aquellos pacientes que al no tener un tratamiento activo para su enfermedad, empezaban a quedar un poco abandonados por la medicina. Ya no había nada más que hacer, era la frase más típica en ese momento. Y entendimos desde cuidados paliativos que todavía quedaba mucho por hacer para que el proceso final de vida fuera más adecuado. Y rápidamente empezaron a controlarse los síntomas importantes, el dolor, las náuseas, el ahogo, la desorientación. Y también nos dimos cuenta que no era necesariamente solo para pacientes terminales, sino que ofrecer cuidados paliativos a un paciente que todavía tenía una buena sobrevida, que le quedaba un tiempo de vida largo, podía ser muy beneficioso porque permitía que su calidad de vida fuera muy buena en todo este proceso de enfermedad. Y después dimos un paso adicional. Nos dimos cuenta que
Incluso los pacientes que van a un tratamiento curativo, o sea, van a quedar sin cáncer, si le ofrezco una atención de manejo de síntomas adecuado, aguantan mejor el tratamiento. O sea, uno o una paciente que voy a hacerle un tratamiento, una cirugía, una radioterapia, una quimioterapia, para dejarlo sin cáncer, si yo lo apoyo desde cuidados paliativos, va a aguantar mejor en lo físico, en lo emocional, en lo psicológico y en lo espiritual. Y va a hacer que la enfermedad sea mejor aguantada, los tratamientos puedan entregarse de mejor forma y probablemente que sus resultados sean mejores. Tenemos bastante demostración que si entramos precozmente a cuidados paliativos, a los pacientes les va mejor, se sienten mejor y viven más. Perfecto. Y aquí, doctor, es lo mismo, o sea, esto tiene que ver con la preparación tanto física como mental que está recibiendo el paciente para poder enfrentar y llevar a cabo este tratamiento, o tiene que ver más con netamente salud mental y la disposición que termina teniendo este paciente para poder ser tratado, que en el fondo son cosas muy similares, pero que terminan teniendo una distinción también. Sí, nosotros nos preocupamos en cuidados paliativos de que el paciente sea tratado lo más global posible. Es importantísimo que tenga el dolor controlado, que tenga el ahogo controlado, que tenga los síntomas, producto ya sea de la enfermedad o del tratamiento, controlados. Pero también sabemos que tiene que tener un buen apoyo psicológico, o sea, tiene que enfrentar la enfermedad de una mejor manera para que en todas aquellas cosas que vaya a necesitar ayuda para que se sienta mejor, poder estar disponible para eso. Tenemos equipo de psicología, de psiquiatría, incluso de terapias complementarias como arte terapia o yoga que apoyan a los pacientes, pero también entender que hay un vínculo social y familiar también importante. Hay que hacer apoyo social, hay que hacer apoyo domiciliario muchas veces, hay que hacer apoyo para reintegro laboral o adaptación laboral. O sea, aquí entendemos que mientras mejor está la persona para hacer su tratamiento, es probable que los resultados sean más positivos, tanto en sobrevida, pero también en calidad de vida. Perfecto. Y en este apoyo que sí lo estamos hablando de frentón de un equipo especializado, psicóloga, lo dijo usted, el caso de la arteterapia, kinesiología, supongo en otros casos, ¿dónde y cómo entra a influir mucho el apoyo del entorno fuera de los cuidados paliativos que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con las amistades? Porque se genera un poco esa sensación que cuando un conocido tiene cáncer, todos dicen como, pobrecito, está mal. Y eso probablemente no es un impulso anímico que sea acorde a lo que llega a necesitar la persona que está recibiendo el tratamiento de cáncer. ¿Cómo viene a influir este acompañamiento externo para que la persona pueda sentirse bien, pueda sentirse integrada y pueda sentirse como parte de un mismo sistema? Porque automáticamente la gente como que empieza a incapacitarlos de roles cotidianos que pueden cumplir igual, ¿no? Exactamente. Para nosotros tan importante como el paciente es su entorno. Es el cuidador, es la familia o es quien el paciente define como personas de importancia en su cuidado. Y ahí ingresamos con mucho apoyo para explicar lo que está pasando, para explicarle a la familia y a los cuidadores qué le va a pasar al paciente, por qué a veces reacciona de una manera, tratar de ayudarlos en el sentido de comprender las emociones, darle tiempo a las personas para ir procesando esto. Las etapas de la enfermedad en lo emocional son múltiples y son muy dependientes de cada persona. Algunos lo afrontan con mucho optimismo, otros con mucho pesimismo, otros con muchas dudas. Algunas personas son súper protagonistas de su tratamiento, otros delegan absolutamente todo y hay que entender que la familia tiene que estar preparada para apoyarlo a eso. Se hacen apoyos a través del equipo mismo de psicología, el equipo de enfermería es clave en esto también para integrar a la familia y si es necesario se hace apoyo con servicio social o alguna otra instancia que permita ir integrando al entorno en la comprensión de lo que le está pasando al paciente. Pero en general tratamos de definir junto con el paciente quiénes son estas personas con quienes hay que intervenir.
Doctor, muchísimas gracias por la entrevista, por la información. Ya pudimos repasar un poco los distintos tipos de cáncer que se hacen más presentes en el país, lo fundamental de la detección temprana y la importancia que hay en los cuidados paliativos. Muchas gracias por la oportunidad. Y con esto entonces damos por terminada una nueva edición de Portavoz Noticias. Recuerden que la información de las regiones la pueden encontrar en nuestra página web www.portavoznoticias.cl y que también nos pueden encontrar a través de las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y ya nos reencontraremos en una nueva jornada informativa aquí en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.